Seguimos nosotros con la entrevista con Carlos Rivera porque necesitamos entender algunos aspectos del proceso, Carlos. Yo te preguntaba cómo se va a dar ya el juicio en sí mismo. ¿Cuántos jueces juzgan a Artemio? ¿Qué sala le toca? ¿Se va a parecer al juicio que vimos de Fujimori, por ejemplo? Sí, digamos, es la misma etapa procesal la que vamos a poder ver. Es un tribunal, es un colegiado de 3 jueces, uno de ellos es el presidente. Va a ser algún tribunal de la Sala Penal Nacional, que es el órgano judicial encargado de ver o de juzgar los casos de terrorismo. Va a ser un juicio público, probablemente sea en la sede de la base naval. Es posible que ahí inclusive se haya trasladado Artemio luego de la investigación policial. Y es un juicio que el primer paso va a ser la acusación, es decir, el fiscal va a hacer las imputaciones en términos orales. Es un juicio oral estrictamente y seguramente va a tener como elemento central el interrogatorio a Artemio por parte del Ministerio Público. Salvo que Artemio decida asumir y todos los cargos que formule el Ministerio Público. Yo en realidad lo dudo, seguramente va a dar algún tipo de batalla legal. Como el asesino holandés que se declaró culpable y se acabó la historia, ¿no? Serán sesiones de acuerdo a la dinámica que el tribunal establezca. He escuchado por parte del presidente del Poder Judicial que va a ser un tribunal y un juez a dedicación exclusivo. Creo que sería lo más importante para evitar la dilación excesiva en el tiempo y para que tengamos un resultado ya definitivo del caso en pocos meses, ¿no? ¿El juicio debería durar un año? Mira, en realidad esta primera etapa, que es la que debe comenzar en un par de semanas, debe durar unos 8 o 10 meses formalmente, e inmediatamente debe comenzar un juicio oral. O sea, yo imagino que entre un año y año y medio es tiempo más que suficiente como para tener ya los resultados definitivos de un proceso judicial de esta naturaleza, ¿no? ¿Alguna posibilidad de que a Artemio no le caiga la cadena perpetua? ¿Le corresponde? Mire, en realidad ninguna, creo, ¿no? Yo creo que el resultado está cantado. ¿Por qué razón? Sea que sea acusado por terrorismo y por tráfico de drogas. Porque las imputaciones que se vayan a formular en su contra, lo que yo estimo, es que no solamente ha cometido hechos de naturaleza terrorista, como homicidios, secuestros o atentados contra bienes públicos o privados, sino que además se le va a imputar una condición, que es la condición de dirigente nacional. Él ha sido miembro del Comité Central de Sendero Luminoso y esa instancia de Sendero es conformante de la Dirección Nacional. Frente a esos casos, la ley antiterrorista que se le va a aplicar establece que se le aplica la prisión perpetua. Ese es, yo creo, los términos de la imputación que se va a formular contra Artemio, ¿no? Tal vez, Carlos, no estamos captando la trascendencia de este juicio porque primero hemos sido testigos de excepción de un trabajo absolutamente impecable de las fuerzas del orden, llámese policía y fuerzas armadas, para enfrentar a un enemigo de la talla de Artemio. Se le han respetado sus derechos humanos, lo han tratado con humanidad hasta el último minuto. Pero recordemos que la cúpula de Sendero Luminoso fue inicialmente juzgada por un tribunal militar, dada la peligrosidad que era en ese momento de enfrentar en un juicio a los cabecillas de Sendero Luminoso, y luego cuando se tuvieron que volver a hacer los juicios por el lado ya no militar, sino por el fuero común, el fuero civil, no vimos esos juicios porque fueron casi un formalismo para cumplir con lo que se estaba exigiendo en tribunales internacionales. Este va a ser el primer juicio que enfrenta un cabecilla de esa naturaleza en el fuero civil y del cual vamos a ser testigos todos. ¿Es una oportunidad para nuestro... Es una gran oportunidad. ¿Para nuestro Poder Judicial? Sí, es una gran oportunidad. Primero para el Poder Judicial de demostrar que efectivamente puede, frente a casos complejos como el de Artemio, tener un buen desenvolvimiento organizacional y jurisdiccional en términos de qué cosa va a decir esa sentencia contra Artemio. Adicionalmente hay que relevar esto que tú mencionas. Efectivamente, cerca de 15 años después de haberse formalmente concluido el conflicto armado, hay la posibilidad de juzgar un alto dirigente de Sendero Luminoso en las condiciones estrictamente de normalidad democrática. Eso da cuenta de un Estado, de un mejor Estado. De un mejor Estado, de mejores condiciones de juzgamiento y de un Estado que frente a hechos violentos del pasado tiene la capacidad de responder de la manera adecuada. Lo que tú mencionabas del juzgamiento en tribunales militares, de la cúpula de Sendero, del MRTA, es cierto, se corrigió hacia el año 2003 o 2004 y 2005, pero claro, ya eran procesos judiciales sobre los cuales había una rectificación para acatar los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá hay una oportunidad muy valiosa. Además, frente a hechos que ya no son solamente los años 80 o 90, sino también son hechos de la década del año 2000, ¿no es cierto? Muchos de los crímenes de Artemio se cometieron en la última década. Y por lo tanto, es esa la envergadura que tiene este proceso judicial, ¿no? Claro, no es como estos
viejitos nazis que encontraban en Sudamérica, que se le habían pasado los últimos 30 años de su vida criando cabras, ¿no? Este señor ha matado hasta el último día de su vida. Sí, y hasta sus últimos instantes de estar activamente, era un típico alzado en armas contra el Estado peruano, líder de una organización terrorista, una organización que cometía crímenes y que había desafiado en términos armados al Estado peruano. Por lo tanto, el suceso que vamos a ver en términos judiciales va a confrontar una realidad que no es una realidad del pasado, sino es una realidad del pasado inmediato, ¿no? Se ha castigado públicamente, además como debe ser, con, digamos, pedidos de investigación, con sanciones más morales que reales, a miembros de las Fuerzas Armadas o también de la policía que en su momento enfrentaron la guerra terrorista abusando de las armas que el Estado les daba, ¿no es cierto? Abusando del poder que el Estado les daba y sin seguir justamente las reglas que se han seguido en este caso. Pero estamos también perdiendo de vista que no es el primer terrorista que se captura sin derramamiento de sangre, es más, la cúpula de Artemio ha sido también capturada más o menos con la misma, bajo las mismas metodologías. Así es. Es una oportunidad de reivindicar ese trabajo que no hemos visto, que pareciera que no se noticia, ¿no? Que solo se noticia cuando alguien muere acribillado. Sí. Efectivamente, sí, ese es un dato muy importante, porque antes en los juicios de terrorismo en los años 90 y buena parte de los años 2000, una parte fundamental del proceso era el cuestionamiento de los procedimientos policiales. Digamos, no recordemos que la ley antiterrorista del 92 lo dice textualmente, y aquí lo tengo, dice que la policía puede asumir atribuciones más allá de su propio reglamento. Es decir, es una suerte de puerta abierta a la ilegalidad. Todo eso fue cuestionado abiertamente, ¿no es cierto? Todo eso fue cuestionado. Pero claro, lo que se está viendo en los últimos tiempos, la captura de Guzmán y la captura de otros líderes, da cuenta de un elemento que hay que destacar: la utilización de la inteligencia operativa policial para neutralizar y para capturar sobre todo a los jefes y cabecillas de las organizaciones terroristas. Este trabajo de la captura de Artemio, que no ha comenzado la semana pasada, lo han dicho ahora con mayor claridad, inclusive los jefes policiales que han participado, es un trabajo de años, ¿no es cierto? O sea, Artemio ha sido una persona bastante escurridiza para el Estado, pero creo que ese resultado de un trabajo policial, de inteligencia operativa policial, ha dado sus resultados. Artemio no puede cuestionar absolutamente ninguno de los procedimientos, menos los procedimientos ahora de la investigación propiamente preliminar que se está haciendo a nivel de la policía y a nivel del Ministerio Público. Y esa seguramente va a ser la mejor garantía para tener un juicio impecable que en ninguna circunstancia va a poder ser cuestionado a nivel internacional o nacionalmente, ¿no? Carlos, para terminar, leo como cierto triunfalismo cuando leo titulares que dicen ahora solo nos toca enfrentar el narcotráfico o nos tenemos que centrar en el narcotráfico. Es verdad que Sendero Luminoso y sus remanentes tienen este carácter ideológico tan difícil de combatir, pero el narcotráfico tiene cantidades y cantidades de dinero y muchísima más plata de la que tiene el Estado para enfrentarlos. Y lo ha demostrado con el crecimiento excesivo de hectáreas de cultivo de coca en los últimos tiempos, ¿no? Veamos lo que le ha pasado a México en menos de 10 años, exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Qué debe pasar ahora? ¿Qué debería ocurrir? Mira, yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, no caer en el triunfalismo, ¿no es cierto? De que aquí Sendero no es el fin y que por lo tanto ya simplemente se trata de abrir áreas turísticas en el Guayaga y punto. Creo que ese es un desliz que se puede cometer, que puede terminar siendo la mejor forma de darle una suerte de cancha abierta a los remanentes de Sendero. Se ha capturado a Artemio, pero también es cierto que cuando se capturó a Guzmán, Sendero siguió actuando durante más de una década y la mejor muestra es de que todo el trabajo que ha costado al Estado capturar a Artemio. Creo que se debe seguir ese trabajo de inteligencia, que creo que el objetivo es neutralizar al máximo y eliminar al máximo la presencia política y militar de los remanentes de Sendero en el Guayaga y en el BRAI, que creo que es una cosa mucho más complicada. Así es. Y lo segundo es darle la envergadura que tiene al problema del narcotráfico, ¿no es cierto? Que no se crea que simplemente el narcotráfico es la cara de Artemio como jefe de los que daban cobertura militar o armada a las organizaciones de narcotráfico, sino que es un problema de naturaleza social, es un problema de naturaleza económica y que el Estado tiene que focalizar sus esfuerzos justamente en esas zonas en donde la inteligencia policial ha dado los resultados tan importantes como los que se dieron en el último fin de semana. Muy bien, Carlos, interesantísimo. Por supuesto, cuando empiece el juicio te vamos a tener acá para que nos ayudes a comprender las etapas. Para comentar un poco
lo que ocurre en el proceso judicial, ¿no? Así es, y recordemos, lo que vamos a tener es un proceso histórico en el Perú que va a servir de lección para entender a qué enemigo es el que enfrentamos y cómo puede el Estado actuar correctamente frente a un enemigo tan sanguinario. Sí. ¿No? Muchísimas gracias, Carlos. A ti, Patricia.